Bueno, buenas noches a todas y a todas. Mi nombre es Ernesto Viale, junto con los compañeros y compañeras de Acción Popular, de la Mesa Política del Oeste, organizamos esta escuela de formación, por iniciativa también del profesor Lalo, un compañero que aparte de docente, tiene esa chispa militante para venir a trabajar con nosotros, a compartir con nosotros estos temas. Agradecemos obviamente a la Toma por la oportunidad que nos da de usar el espacio, que siempre está disponible para todos los espacios militantes, y a todos ustedes por participar en tanta concurrencia y de tanta asiduidad. Esperamos que compartamos todos estos martes, que completemos toda la gente que vino. Antes de arrancar el curso pensamos, lo hacemos conocido ahora, después lo vamos a difundir también por las redes y cuando vernos, que le vamos a poner este espacio de escuela militante, de formación, Lisandro Gringo Viale, en honor al gringo. Sin más, le agradecemos nuevamente la presencia y al profesor Lalo Gorosito, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Es una alegría encontrarnos acá y con este número, más cuando se trata de un curso que puede ser temas a veces conocidos o tediosos, pero siempre necesarios. La idea nuestra es realizar este curso en 7 encuentros. El octavo va a ser para hacer un balance. En 7 encuentros desarrollar historia argentina, pero con un plus que creo que es interesante, que es el de historia económica, que es una característica interesante y más por los momentos y los tiempos que estamos transitando. Siempre vale, aunque sea en el primer encuentro, aclarar la forma de encarar este curso, bajo qué criterios. Bueno, en primer lugar, se trata de historia. La historia es una ciencia social que quizás sea la más popular de todas, porque no hay barrio, no hay pueblo que no tenga su propio historiador, el relator de anécdotas, el que registra hechos. Además, es seguramente la más popular de todas porque se enseña diariamente a millones de alumnos en todos los niveles. Es como la memoria de una sociedad. De ahí la importancia de conocer de dónde venimos, por qué llegamos a esta situación, viendo los antecedentes, el camino previo. La economía, que es importante, yo creo que nadie tiene dudas. Se trata de otra ciencia social, mucho menos popular, aunque sí muy comentada por los efectos sociales, en donde podríamos resumir su importancia mencionando un viejo dicho popular italiano que dice: prima mangiare e dopo filosofare. Primero hay que resolver las cuestiones esenciales de la vida, alimento, vestido, techo, para después tener el tiempo, las ganas, la posibilidad de incursionar en el arte, en la música, en lo que nos guste. Pero primero lo primero, es decir, primero el sustento material del ser humano, de la familia, de la sociedad en su conjunto. De ahí la importancia de la economía. Claro, si estas dos ciencias, que no pueden ser estudiadas separadamente, la unión de estas dos ciencias nos da la historia económica, que es lo que vamos a tratar de ir incursionando en el día de hoy, en los próximos encuentros. Bueno,
con una característica: se recurre mucho más a la historia, a la economía, a la historia económica, en épocas de crisis. Hay una avidez generalizada de tener lecturas de diarios, de revistas, de libros, que nos hablen justamente y nos traten de explicar cómo es que llegamos a una situación determinada. Bueno, por supuesto que la historia económica, la economía, por su parte, están sujetas a una aguda lucha de ideas, de concepciones, de interpretaciones distintas. Y eso lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, a diario. Lo que tenemos que tener presente es que siempre hay un vínculo, un nexo entre el pasado, el presente e ir avisorando el futuro, las posibilidades futuras. Entonces, para explicar el presente, siempre hay que recurrir al pasado, no porque la historia se repita, la historia no se repite nunca. Si no, ser historiador sería una cosa muy sencilla. Aprendés una serie de hechos que se repiten y después tenés resuelto el problema. En realidad, hay algunos rasgos que se pueden asemejar, pero nunca se repite. Siempre hay hechos nuevos, todo cambia, todo está sujeto a cambio, absolutamente todo. Hasta aquello que parece inmóvil, en realidad está sometido a un cambio constante. Entonces, esa interpretación del pasado va a estar influenciada también por ese contexto en el cual se lee, se la interpreta, se la trata de entender. Y yo dije que hay diversos intereses y concepciones de encarar la interpretación del pasado, de los modelos económicos del pasado, de los programas económicos del pasado, etc. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los sectores dominantes, hegemónicos, también manejan, dirigen, orientan la interpretación, la difusión y la investigación de los temas históricos. Es decir, esto es parte de la lucha de clases cuando hay sectores antagónicos y es parte de la pelea ideológica, la interpretación del pasado. Bien lo saben todos aquellos alumnos, por ejemplo, de ciencias sociales y de historia en particular, las peleas terribles que se suelen dar en facultades, en todas las universidades, pero en las facultades de ciencias sociales, donde se enseña historia, etc., para manejar la escuela de historia, la escuela de economía, donde se crean los programas, donde se elige la bibliografía, y nada de eso es casual, sino que responde a una intencionalidad. Y esto tenemos que tenerlo presente. Los sectores dominantes dominan también la investigación histórica, la interpretación, la enseñanza de la historia. ¿Nos alienta un hecho? No hay hegemonía absoluta. Por más que haya momentos en que parece aplastarnos el dominio del poder dominante, de los sectores del privilegio, que son siempre una minoría, pero que cuentan con un poder económico y extraordinario, no hay hegemonía que sea absoluta. Siempre hay alguna grieta, una endija, algo en donde se posibilita entrar y empezar a cambiar esa realidad que parece aplastante. Y cuando hablamos del poder hegemónico, de los sectores dominantes, estos sectores quisieran que los pueblos, los trabajadores, los más humildes, no tengan historia.
al no tener historia, o al considerar que no tienen historia, al creer que no tienen historia, es todo un volver a empezar. Es no aprovechar la experiencia del pasado, de los luchadores del pasado, de otros momentos. Quieren, en definitiva, que nos convirtamos en necios. El necio es aquel que se lleva siempre la misma piedra por delante. Y se la lleva siempre porque no interpreta el pasado. Porque se pierde, porque para él es todo un volver a empezar. Tiene la famosa memoria de lo que se dice el pulpo. Se dice que tiene una memoria que le dura 5 minutos, alrededor de 5 minutos. Lo que aprendió, eso se ha comprobado, para recoger un alimento adentro de un frasco, hasta que aprende a desenroscar la tapa, etc. Bárbaro, lo logra hacer. Pero cuando al cabo de un tiempo le ponen lo mismo, el bicho tiene que volver a repetir todo, porque tiene una memoria breve. La historia económica es entonces una memoria social de las experiencias anteriores. Si los sectores dominantes no quieren que tengamos historia, nuestro esfuerzo es tenerla, buscarla, interpretarla, leerla. Y estamos en una encrucijada, y diríamos que siempre estamos en encrucijadas históricas, y esas encrucijadas, esos momentos especiales, como nunca se repiten, son los que determinan la elección de determinados temas, programas, métodos de investigación, etc. Es el contexto el que determina ese interés. No es casual que hayan salido en estos últimos tiempos tantos libros, interesantísimos algunos, sobre historia de las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, historia de la deuda externa, etcétera, etcétera. Son los temas que tenemos hoy, las preocupaciones que tenemos hoy, y eso motiva a hacer una historia, a analizar los antecedentes, cuándo empezó todo esto. Quiero aclarar de que este curso que vamos a dar y que vamos a realizar entre todos, como decía la primera diapositiva, un aprendizaje colectivo, porque todos aprendemos, es un trabajo de síntesis. Es decir, vamos a destacar aquellos rasgos más importantes o principales. No vamos a mencionar todo lo que ocurre, cosa imposible, por otro lado, sino vamos a interpretar en forma sintética lo más importante a destacar, de acuerdo a un orden cronológico, en donde vamos a ir tratando de interpretar las continuidades, las rupturas, los momentos de quiebre de la organización social, económica, política, cultural de nuestro país. Pero vamos a hacer el centro, porque esa es la característica de este curso, vamos a hacer el centro en la organización económica, sin descuidar lo demás, porque la historia es integral. En la vida no están las cosas separadas. Las separamos en función de tratar de entenderlas mejor, porque no podemos entender todo a la vez. Entonces, dividimos nosotros, por una razón pedagógica, en partes, lo que está unido, lo que está siempre relacionado. Y lo hacemos con un criterio. El criterio es que nunca hay una verdad absoluta y para siempre.
Es decir, si como dije al principio, todo está en movimiento, en cambio constante, la interpretación del pasado también está en movimiento. Y siempre hay algo nuevo para incorporar, un nuevo método, una nueva visión, una interpretación distinta. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que podemos ir entendiendo hoy y en estos días. Está sujeto a cambio. Está sujeto a cambio. Todo cambia. Como dice esa hermosa canción de un chileno en el exilio, con todo el dolor del exilio, y que interpretó Mercedes Sosa como nadie. Todo cambia, ¿no? Es muy difícil incorporar conscientemente este concepto de que todo cambia. No es nuevo. Viene de Heráclito. Viene de hace 2500, 2600 años atrás. Cuando dijo, y eso quedó en apenas una pequeña pedazo de arcilla, sabemos muy poco de Heráclito, pero con eso ya estamos satisfechos. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Y esto que parece una cosa de niño, tiene una verdad trascendental que sigue siendo útil hoy en día. Entonces, lo que ocurre es que todo cambia, todo está en movimiento. Vamos a desarrollar con la siguiente temática, diferenciada en momentos fundamentalmente de cambios políticos y económicos, cuando fueron los económicos los motores de esos cambios. Hoy vamos a ver una larga etapa, pero no por larga y extensa, conocida. Los pueblos originarios, desde los primeros pobladores hasta 1492, cuando la invasión europea, y de 1492 a 1810, para abarcar el periodo colonial, ya poniendo los ojos en la Argentina, en nuestra Revolución de Mayo. El segundo tema del próximo martes, Revolución y Guerra, 1810-1860. El tercer punto va a ser el modelo agroexportador o primario exportador. Es el primer modelo impuesto en el país y que duró mucho tiempo, hasta 1930. Lo voltea a una crisis mundial, a ese modelo. Desde esa crisis es un modelo inviable, lo cual no quita que haya sectores económicamente interesados que permanentemente insisten en que ese es el modelo para nuestro país. A partir de ahí aparece el momento más interesante de búsqueda de cambio, de proceso autonómico, que es la intencionalidad de industrializar a la Argentina. Desde que existe, desde la Revolución Industrial inglesa, surgió ahí, ya lo vamos a ver, hasta el presente, industrialización es sinónimo de desarrollo. Ningún país exportador de materias primas se ha desarrollado. Es más, hay países que sin tener recursos naturales y posibilidad de exportar materias primas se han desarrollado. Caso típico es Japón. Por eso el proceso de industrialización tiene una enorme importancia. Y por eso los sectores del privilegio lo bombardearon, lo golpearon, lo desviaron, hicieron todo lo posible y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. El golpe más terrible a ese intento de industrialización se da con el golpe
del año 76, que se autodenominó de reorganización nacional, diciendo acá borramos todo lo anterior y empezamos de nuevo. Pero empezamos de nuevo para ponerlo viejo. Esa hegemonía neoliberal llega hasta el estallido de ese mismo modelo en el 2001. Ustedes verán que como hacemos un análisis de historia económica, no hacemos diferenciación de gobiernos civiles, democracia. La división la hacemos de acuerdo a la política económica seguida por militares o por civiles, porque se siguió la misma política económica, la misma interpretación de la realidad. Enseguida se aflojó frente a ese poder económico, impuesto también, por supuesto, desde afuera, ¿no? Pero entonces abarcamos como la hegemonía neoliberal todo el trayecto de 1976 hasta su estallido en el 2001. Destacamos cuando en medio del desierto apareció una flor. ¿Vieron cuando a veces uno atraviesa esos lugares que todo plano, todo, y de pronto hay un yuyito ahí que se atreve a contradecir todo el resto? Hacia un modelo nacional. No se pudo concretar, pero quedó ahí demostrada que la levadura seguía fresca, que la posibilidad de seguir avanzando hacia el modelo de industrialización con inclusión social estaba ahí, latente, generó nuevas adhesiones, unió gente que en otra época pasada hubiera estado separada, incorporó gente joven. No fue suficiente, porque se vinieron 4 años, que lo llamo, apropiándome de una expresión de Jorge Rachid, con el nombre de la devastación programada. Ese fue el objetivo central de los 4 años del macrismo. Devastar al país programadamente, planificadamente. Hicieron una cosa espantosa. Pero yo dije antes que la levadura estaba ahí y sigue estando. Y se dio una posibilidad de modificación, al menos en el plano del poder político, en el cual en eso estamos, en esa pelea que es ardua recuperación. Veremos cómo termina. Por eso le puse puntito suspensivo, no le quise poner 2023 para creer que ahí está todo. No, pongo punto suspensivo para... Yo tengo confianza en esa levadura, tengo confianza en el pueblo argentino, porque acá nos quejamos porque estamos en un péndulo, parece. Vamos para allá y volvemos a empezar, y vamos para allá y volvemos. Hay otros pueblos que tienen el péndulo detenido. Acá la peleamos. ¿Cómo nos ven de otros países, de otros pueblos de América Latina? Que estamos quejando siempre, que protestamos, que salimos. Somos los más peleones. Nosotros mismos decimos, ¿cuánto falta? ¿Por qué no salimos todos? ¿Por qué no hacemos esto? Y sin embargo, en América Latina nos caracterizamos por eso. Entonces, con eso vamos a cerrar el curso. Es decir, desde el vamos hasta el presente. Y por supuesto vamos a empezar con los pueblos originarios. Quisiera hacer un comentario. Como profesora de historia de la escuela secundaria que he sido, me parece que el problema principal de la historia, de quienes cuentan la historia, es la subjetividad.
cómo se cuenta la historia ante los estudiantes, ante los alumnos, Sí. tiene mucho que ver. Tenemos que ser conscientes que hasta las visiones más objetivas de la historia, más basadas en hechos, en metodología científica, también pasan por el sujeto siempre. Entonces siempre tiene una cuota de subjetividad. Siempre, ¿eh? Hasta lo más objetivo tiene una cuota de subjetividad. Ahora, hay quienes, así como recibieron desde la primaria tal método y enseñanza de la historia, inclusive siendo docentes, siguen repitiendo la misma película siempre, ¿no? Es más fácil, es mucho más fácil. Si no implica ponerse a estudiar de nuevo prácticamente, indagar de nuevo, armarse, además ser segregado, porque yo dije antes que las peleas arduas, terribles, que hay, por ejemplo, en las facultades de ciencias sociales, por dirigir las escuelas, en donde se determinan programas, donde se eligen a los mismos docentes, ¿no? Se hacen los concursos para elegir los docentes, etc. Bueno, siempre entiendo que pasa por ahí. Inclusive esto pasa por mi subjetividad. A mi criterio es lo mejor que puedo expresar, pero es subjetivo también, ¿no es cierto? Bueno, empezamos por donde hay que empezar, por el principio. Nuestros pueblos originarios. Ustedes tienen en una de los mapitas, creo que en el texto de Raúl Mandrini, el primer mapa, muestra justamente el ingreso al continente americano de los primeros seres humanos, que se calcula que ocurrió hace alrededor de 40.000 años. Uno dice miles de años más, miles de años menos. Es un mapa del continente americano que tiene las flechas de los recorridos, en donde la concepción más generalizada es que se entró por el estrecho de Bering, por Alaska, desde Asia. Algunos dicen que pudo haber aportes desde la Polinesia, desde pueblos navegantes, o desde la península antártica, en momentos en que los periodos de bajas temperaturas creaban puentes ahí que se podía ingresar a este continente que no tenía seres humanos. Sabemos que el ser humano aparece en África. Ya somos todos de ancestros africanos. La pregunta es, ¿quiénes fueron entonces los primeros descubridores del continente de América? Bueno, América tiene una rica historia de quizás alrededor o más de 40.000 años. 40.000 años. Hablar de descubrimiento a partir de la llegada de Colón a las Antillas, del comienzo de la invasión europea a nuestro continente, no es más que una expresión de eurocentrismo, de pensar con la cabeza allá. Que eso lo digan los europeos, se entiende. Ahora, que nosotros lo tengamos tan incorporado que lo seguimos repitiendo generación tras generación, ese es un problema serio. Que habla de esa hegemonía cultural, de esos intereses culturales, y lo podemos recordar porque todos nosotros, los que estamos acá, hemos visto cómo comienzan los libros de historia en la secundaria, por ejemplo. La historia argentina, en la versión oficial, liberal, mitrista, comienza con la llegada de Solís al Río de la Plata. Y antes, y esos 40.000 años de historia borrados, no existe. Por eso acá ese chiste yo creo que muestra la ridiculez de ese enfoque, de esa concepción.
los indígenas se ríen frente a la llegada de los españoles, dicen, dice que se llama Colón y que viene a descubrir